Hoy la ANSES habilitó una nueva instancia para que los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia puedan elegir el método de pago del bono de 10.000 pesos. Habrá tiempo hasta el día lunes para hacer el trámite online de acuerdo a la terminación del número de DNI. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Argentina no puede pagar nada por varios años. Con estas palabras, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó la propuesta que el país le hará a los bonistas privados con legislación extranjera. Se pedirán 3 años de gracia y reducción de capital e intereses por 41.500 millones de dólares para pagar recién en 2023. Alberto Fernández calificó a la situación del país como un default virtual. Se registraron 53 infectados de coronavirus entre el personal de 2 sanatorios porteños. Se trata de 34 casos en el Sanatorio de la Providencia y de 19 en la sede central del Hospital Italiano. En el primer caso, entre los enfermos no se reportan casos de gravedad y el 70% permanece asintomático. En el segundo caso son 3 colaboradores que se encuentran internados y los 16 restantes se encuentran en seguimiento en su domicilio. Instalaron cámaras térmicas en Constitución, permiten detectar la temperatura corporal de los pasajeros que circulan por el centro de transbordo y así identificar posibles casos de coronavirus. Además, el gobierno porteño comenzó a aplicar multas a quienes no utilizan tapabocas en comercios, oficinas y transporte público. Estados Unidos superó los 30.000 muertos por COVID-19. Es el país con mayor número de fallecidos por coronavirus y el total de contagios asciende a 640.000. El presidente Donald Trump amenazó con levantar las sesiones del Congreso y avanzar con medidas por decreto. Cientos de personas se manifiestan en Michigan en contra de las restricciones a la circulación. Los jugadores de Boca exigen cobrar el sueldo completo y así lo reveló el presidente del club, que había ofrecido pagar una parte del salario en cuotas. En medio de la pandemia del coronavirus, Jorge Amoramial reveló que Carlos Izquierdos y Lisandro López fueron los voceros del pedido y aclaró además que el club no puede garantizar el pago completo. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantaron a los gobernadores cuál será la oferta de renegociación para los acreedores privados de la Argentina. Guzmán advirtió que Argentina no podrá pagar nada por varios años. Lo que observamos son fuertes similitudes entre la evaluación que hace Argentina de su capacidad de pago y la que hace el Fondo Monetario Internacional. Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada. No está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda que de capital. La propuesta se reveló frente a 18 de los 24 gobernadores del país. También estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El primer mandatario destacó que se realizó una oferta seria y que el gobierno no aprovechó la oportunidad de la crisis por coronavirus para posponer la solución. Además, calificó la situación de Argentina como de default virtual. Nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003, cuando nos hicimos cargo del gobierno, que también heredamos una situación en aquella de default explícito. Este es una suerte de default virtual. En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que le están pasando definitivamente mal. La oferta del gobierno implicaría un periodo de gracia por 3 años, o sea, dejar de pagar y volverlo a hacer recién en el año 2023. Se propuso una quita del 5,4% del stock de la deuda, que equivale
a 3.600 millones de dólares. Además, una reducción del 62% en intereses por casi 38.000 millones. O sea, en total sería una quita de 41.500 millones de dólares. Cuando se vuelva a pagar, se ofrece un interés menor del 0,5% en 2023 y un ajuste posterior no mayor a un interés promedio del 2,33%. Guzmán además adelantó que el plazo de los bonistas para aceptar la oferta es de 20 días. Los gobernadores de todo el país asistieron a la residencia de Olivos para escuchar la propuesta del Ejecutivo. Los 6 que no asistieron participaron por videoconferencia. También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Antes de oficializarse la oferta, fue consultada con el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno tiene el aval de los dos organismos para la renegociación. En los últimos días, el Palacio de Hacienda tuvo contacto fluido con la titular del fondo, Kristalina Georgieva, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró en un comunicado su aval a la iniciativa del Banco Mundial y el FMI para condonar la deuda de países pobres. Que depende del día a día, que depende de la... La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, señaló que cuanto más se puedan tener los mismos indicadores, es buena noticia, ya que por eso va a permitir entonces seguir trabajando en analizar la administración del aislamiento. Cuanto más estables, cuanto menos novedades tengamos en este aspecto es mejor, cuanto más podamos seguir teniendo los mismos indicadores, son buenas noticias y nos va a permitir, como ya estamos haciendo desde que se anunció esta etapa del aislamiento social preventivo obligatorio, seguir trabajando en analizar esta administración del aislamiento y esta estratificación y escala de actividades esenciales definidas por actividad y definidas también en función de la situación epidemiológica que es variada a nivel nacional. Se registraron en nuestro país en el día de hoy 98 nuevos casos de contagios y el total entonces de los confirmados es de 2.669. El número de personas dadas de alta asciende a 631. El 51% de los contagiados con COVID-19 son hombres y el 48% mujeres. Y se sumaron 7 nuevas muertes por coronavirus. De esta manera el número de víctimas fatales asciende a 122. El último de los fallecimientos corresponde a una mujer de 94 años residente de la ciudad de Buenos Aires y a otra de 76 de la provincia de Buenos Aires. También falleció un hombre de 81 años en territorio bonaerense. El promedio de edad de las víctimas es de 71 años y por eso la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, que la escuchamos recién, afirmó que hasta ahora los indicadores se mantienen estables. Por su parte, el infectólogo Pedro Can aseguró que la cuarentena no va a terminar el 26 de abril, sino que va a cambiar de fase. Aclaró que se van a mantener algunas pautas como el aislamiento de los adultos mayores y la distancia social. El Ministerio de Salud de la Nación amplió la definición de casos sospechosos de coronavirus. A partir de ahora se considera fiebre a partir de los 37,5 grados de temperatura y se va a incluir entre los síntomas la pérdida del gusto y del olfato. El infectólogo Pedro Can explicó la evolución de los criterios de las pruebas de COVID-19. Argentina testea de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica. Al principio se testeaban a los pacientes con síntomas que habían venido de afuera. Afuera eran 4 países de Asia, Estados Unidos y Europa. Después se agregó Chile y Brasil.
Después empezamos a testear a los pacientes que estaban en asistencia, sumado a los demás, no te voy agregando, a los pacientes que estaban en asistencia respiratoria mecánica, después agregamos a todas las formas de neumonía grave, al equipo de salud con síntomas, y ahora estamos trabajando en una nueva definición de casos que amplía todavía un poco más la definición. ¿Por qué lo hacemos? Porque la epidemia va cambiando de características. Antes eran todos casos importados, ahora solamente el 35% son casos importados. El gobierno nacional autorizará el arribo de más de 200 médicos cubanos para enfrentar el pico de la pandemia. La mayoría de los profesionales serán destinados a la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, los médicos llegarán en las próximas semanas en un avión de la Aerolínea Cubana de Aviación e ingresarán con una declaración jurada de buena salud. Este operativo de refuerzo del personal sanitario con médicos cubanos ya se realizó en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, y también en Qatar. Avanza el acondicionamiento del centro sanitario de contingencia en Tecnópolis. Se espera que en caso de emergencia el predio pueda contener hasta 5.000 camas para casos leves o bien para quienes hayan superado la etapa crítica de COVID-19 pero aún puedan contagiar. El lugar creado para la ciencia, el conocimiento y el entretenimiento, hoy, en medio de la pandemia, tiene otro fin. Este centro es realmente un esfuerzo compartido entre las distintas jurisdicciones, el Estado Nacional, Provincial, la Cruz Roja. Está pensado para recibir pacientes positivos por COVID-19. Aquí, como te decía, vienen con esta sintomatología leve o porque ya han transitado el pico de la enfermedad y están en la última etapa, o porque la están transitando desde el inicio con síntomas muy leves. Entonces son derivados aquí porque obviamente todavía no pueden regresar a sus hogares para proteger a sus familias. Cada módulo de 15 metros por 3 cuenta con 3 camas y los pabellones tienen un sistema de ventilación y calefacción ideal para estas circunstancias. Esto está preparado en una primera etapa, hasta 2.500 pacientes. Es un proyecto que es escalable en el caso de que sea falta, primero en una segunda etapa 5.000 y en una última etapa hasta 15.000 camas. Los pacientes serían derivados por disposición del sistema sanitario bonaerense. Aquí se llega en ambulancia derivado justamente por el Ministerio de Salud. No es un centro de atención espontánea donde la gente viene porque tiene algún síntoma o quiere consultar algo, sino que es derivado. Aquí ingresan por recepción, se les hace toda la historia clínica, se les asigna una de estas habitaciones. Son habitaciones de 15 metros cuadrados para 3 personas cada una. En lo que queda del mes, además, se instalarán espacios de entretenimiento para los pacientes que se vayan sintiendo mejor. También está pensado en las afueras de este predio, o sea, justo enfrente, también lugares de esparcimiento y recreación. Esto es mesa de ping-pong, metegol, biblioteca, lugares para hacer costura, distintos talleres y un microcine. El objetivo de este centro sería proteger, en caso de un recrudecimiento del brote de COVID-19, a las familias de los enfermos leves. La Unión de Obreros Metalúrgicos aceptó el pago del 70% de los sueldos de quienes no están siendo convocados a trabajar por la cuarentena debido al coronavirus. A cambio, los empresarios se comprometieron a no realizar despidos durante 120 días. Estamos haciendo un acuerdo que el que trabaja va a cobrar el 100% y el que tiene la desgracia que cuando va a trabajar la empresa no puede retomar tareas porque tiene que rearmar toda su línea de clientes y armar la empresa nuevamente. Bueno, esa gente que te va suspendida va a cobrar el 70% de su salario neto. La Unión Tranviaria Automotor llamó a un paro de colectivos de líneas en varias provincias y ciudades del interior para mañana y pasado. La medida de fuerza comenzará el día jueves al mediodía y durará 24 horas. El gremio denuncia sueldos impagos y una grave situación económica en el sector. En tanto, la Federación de Transportadores de Automotor de Pasajeros ratificaron que están imposibilitados de afrontar obligaciones salariales pendientes. Y el Banco Central habilitó el funcionamiento de las empresas de cobros de servicios. La medida rige a partir del día lunes próximo y se deberán cumplir las normas que garanticen la seguridad sanitaria de los clientes y también de los empleados. En los últimos días solo abrieron las ventanillas de cobro de servicios que estaban exentas del aislamiento obligatorio por estar dentro de locales esenciales como supermercados, kioscos o bien farmacias.
Con esta medida, el central busca disminuir las filas que se produjeron en estos locales en los últimos días. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud advierte que ya hay más de 200 trabajadores del sector infectados con coronavirus. El gobernador Axel Kicillof suspendió una reunión en Olivos luego de haber visitado el Hospital Belgrano de San Martín, donde allí se detectaron 15 infectados. Y además, desde hoy, un sistema infrarrojo va a medir la temperatura de los pasajeros en la estación Constitución. Estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. El Ministerio de Salud de la ciudad confirmó la existencia de 34 casos de coronavirus entre el personal de salud del Sanatorio La Providencia del barrio de Balvanera. Se trata de 4 médicos, enfermeros, camilleros y personal de administración, y aún se espera el resultado de más testeos. La cartera de salud porteña informó que la investigación epidemiológica aún está en curso, que la entidad no admite pacientes nuevos y que se cerraron progresivamente algunos pisos. El subsecretario de Planificación y Gestión Sanitaria, Daniel Ferrante, visitó el sanatorio junto al personal sanitario de la Nación, quienes se encargan de la investigación normativa para conocer por qué se dio el brote. Además, informaron que el personal contagiado ha sido debidamente licenciado y se encuentra bajo monitoreo por parte del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud de la ciudad. Desde la comisión interna del Sanatorio de la Providencia denunciaron que los contagios se dieron debido a que la clínica no suministró los insumos básicos de protección. Por su parte, el Hospital Italiano informó que se han registrado 19 casos de coronavirus entre el personal. 3 son colaboradores que se encuentran internados con una evolución satisfactoria y los 16 restantes se encuentran con seguimiento en sus domicilios, cumpliendo con el periodo de aislamiento definido en los protocolos vigentes. En cuanto al análisis epidemiológico de estos casos, cabe resaltar que uno tuvo un antecedente de viaje, hay 2 que habían asistido de forma directa a un paciente con enfermedad confirmada, y mientras que el 16 restante fueron contagiados por otros motivos. Y en tanto, en la provincia de Buenos Aires se confirmó que en el Hospital Provincial Manuel Belgrano del municipio de San Martín hay 5 médicos, 5 enfermeros y 3 pacientes que dieron positivos de COVID-19. Y de esta manera el centro asistencial quedó con menos del 35% de su capacidad en funcionamiento. Además, el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que el test realizado a Axel Kicillof, quien visitó ese hospital el día viernes pasado, arrojó un resultado negativo y que el gobernador, por lo tanto, va a continuar con la agenda de actividades previstas. Cuando comenzamos a salir al aire en varios medios teníamos 20 y ahora también estamos chequeando que seguramente debe haber muchos más aislados preventivamente y servicios que están cerrando ya. Lo que usted me pregunta, si hubo testeos testeos a los trabajadores, digamos, no hubo ningún testeo, excepto cuando hubo síntomas, que era lo que indicaba la epidemiología del hospital. A lo cual nosotros, bueno, algunos de nosotros, los que estamos en esta asociación sindical, planteamos que debería testearse a todos los trabajadores. El gobierno porteño comenzará a multar a las personas que no utilicen tapabocas para ingresar a comercios o bien circular en el transporte público, y su incumplimiento se podrá denunciar al 147. Además, a partir de hoy comenzó a utilizarse cámaras térmicas para poder tomar la temperatura corporal de los pasajeros en el centro de transbordo de Constitución. La presentación oficial del sistema, que se utiliza por primera vez en transporte público, la hicieron diversos funcionarios de la Nación y la ciudad, entre ellos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Este es un dispositivo que mide la fiebre de todos los que entran. En el caso de que se detecte alguno
con la primera medición que pueda tener fiebre, se le hace una segunda medición con un termómetro más tradicional y si se comprueba que tiene fiebre, hay todo un protocolo para que se vuelva a su casa. La cámara está instalada justo después del ingreso al centro de transbordo. El responsable de dar el primer aviso está sentado y recibe la temperatura de las personas en el margen izquierdo de la pantalla. Se toma con esta cámara y en caso de dar más de 37 grados, se activa el protocolo. El protocolo consiste en una nueva toma de temperatura con un termómetro digital. En caso de que la febrícula, que es temperatura mayor a 37 grados, se confirme, la persona en cuestión es escoltada a su domicilio. Comenzarán a aplicarlo en más lugares y centros de transporte. Estados Unidos superó las 30.000 muertes por coronavirus y es el país con más fallecidos por la pandemia. El total de contagios ascendió a 640.000. Nueva York superó 14.000 víctimas fatales y extendió las medidas de aislamiento hasta el 15 de mayo. Por su parte, el presidente Donald Trump amenazó con levantar las sesiones mínimas que mantiene el Congreso para avanzar con medidas por medio de decretos. Además, la oposición criticó que el mandatario haya pedido imprimir su nombre en los cheques de ayuda social, lo que retrasó su envío a las familias que van a recibir el beneficio. Esto es lo que pasó en Michigan. Cientos de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra las medidas de aislamiento impuestas por la gobernación. La protesta se concentró frente al Parlamento, donde los manifestantes, muchos de ellos armados, bloquearon el tránsito. Reclamaron la apertura de los comercios y la circulación y algunos hasta pidieron que encarcelen a la gobernadora para que no les diga cómo deben cuidarse frente al coronavirus. I support your right to free speech, and I respect your opinions. I just urge you, don't put yourself at risk, and don't put others at risk either. Aumentan los contagios registrados en España y las autoridades sanitarias lo atribuyen a la duplicación de la cantidad de test que se realizan. El total de casos confirmados ascendió a 182.800 y los fallecidos superaron los 19.000. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Contabilizó más de 800 muertes en las últimas 24 horas y el total de víctimas fatales es de 13.700. Mientras tanto, las regiones del norte de Italia piden ablandar las restricciones con un leve descenso de casos. Ecuador pudo enterrar a 600 cadáveres y otros 700 siguen en proceso de identificarse. El líder para el manejo de los fallecidos en Guayaquil, Jorge Huáted, confirmó en los primeros 15 días de abril se fallecieron en la provincia 6.700 personas, lo que es 5.700 más que la habitual. El funcionario explicó que esas muertes se deben al COVID-19 y a muertes naturales, aunque no hay números precisos al respecto. En Ecuador hay solo 400 muertes confirmadas por coronavirus y más de 600 establecidas como casos sospechosos. The United States of America La Organización Mundial de la Salud alertó a los gobernantes de países más pobres que en comunidades es casi imposible cumplir las medidas de aislamiento por coronavirus. El organismo pidió atender las necesidades económicas y las costumbres de los países y buscar así alternativas para cumplir con medidas de prevención. En África se registran 18.000 contagios y más de 900 fallecidos por COVID-19. El plantel de Boca aseguró que los jugadores le exigieron cobrar el sueldo completo al club. La dirigencia se habría comprometido a pagar un 30% del salario y el resto en cuotas por la crisis que generó precisamente la suspensión de actividades en medio de la pandemia de COVID-19. Jorge Amoramial reveló que Carlos Izquierdos y Lisandro López fueron los voceros del pedido para percibir los sueldos con total normalidad, pero que el dirigente aclaró que no pueden garantizar el pago completo.
Quédate en casa mientras te contamos cómo va a seguir la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad y en estos momentos un cielo despejado con 16 grados de térmica. Pocos cambios durante la madrugada. Mañana va a amanecer soleado y con una mínima de 12 grados de térmica. La temperatura va a crecer gradualmente hasta el mediodía. La térmica se estabilizará durante la tarde por encima de los 20 grados y llegará a un pico de 23. El cielo va a seguir sin nubes, hermoso. La noche también va a estar despejada, tendrá una temperatura promedio de 18 grados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo, mientras todos siguen con las medidas y quedándose en casa. Les doy las gracias por acompañarnos siempre en este hermoso espacio que es Noticias a las 20:30 y mañana nos reencontramos nuevamente para darles el mejor resumen que hay en todas partes. Pero ¿qué pasa? Nos volvemos a ver a las 22. Con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.